7 de la mañana con 29 minutos. Vamos entonces a lo anunciado. La doctora Mónica Franco, la subsecretaria de Educación Pública, esta mañana en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil. Doctora, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Doctora, yo decía al empezar este noticiero que da la impresión de que el paro que empezó débil, que empezó endeble, ha ido subiendo en intensidad. Ayer incluso un hecho preocupante, ya salieron esos chicos encapuchados con armas que se llaman guardias revolucionarios, no sé, que es un pequeño grupito terrorista. ¿Qué pasa? ¿Por qué crece el paro en vez de irse sofocando paulatinamente? Bien, yo creo que la apreciación de que el paro crece no es totalmente exacta. De los reportes que he tenido de la región el día de ayer, por ejemplo, debo señalarle que existen provincias de la región costa donde no hay absolutamente una escuela paralizada. Ejemplo Santa Elena, ejemplo la provincia de Los Ríos, ejemplo Galápagos. En Guayas el porcentaje de instituciones educativas cuyos profesores han plegado al paro no llega al 10%. En la provincia de Manabí, que es donde habría un porcentaje mucho más alto, no sobrepasa el 15%, de tal suerte que lo que sí está ocurriendo es que se están radicalizando las medidas y las acciones vandálicas por parte de grupos que nada tienen que ver con la educación y que están propiciando que una vez más se enfrenten en las calles estudiantes asusados por, entre comillas, docentes, con propósitos que definitivamente no están claros y que están orientados no a la calidad de la educación, sino a generar la zozobra, el desconcierto en la ciudadanía, porque cuando existen este tipo de problemas es mucho más fácil lograr los objetivos que los animan. Ahora, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, anunció ayer que ayer mismo podrían empezar los sumarios administrativos contra los propiciadores de estas acciones violentas. ¿En efecto empezaron esos sumarios? Bueno, nosotros vemos en el caso de la costa, se ha dispuesto el mismo día de ayer la instauración del sumario administrativo, que es un proceso de investigación para los dos profesores que asusaron a los estudiantes del colegio Simón Bolívar, que estaban, por lo demás, tranquilamente recibiendo clases. Sin embargo, dos docentes que se los ve públicamente en las tomas de televisión, incluso alar los tachos de basura para incendiarlos en media calle y utilizar a los estudiantes en acciones que en muchos de los casos la mayoría de los jóvenes ni siquiera las alcanzan a comprender en su real dimensión. Ahora, el ministro habló en términos un poco más generales, no solamente contra los dos profesores, sino contra los instigadores en general del paro y de sus consecuencias colaterales. En todo caso, las autoridades educativas de cada una de las provincias saben lo que tienen que hacer, saben que su función es cumplir y hacer cumplir la ley. La paralización y la instigación a la paralización del servicio educativo público no solamente que está determinado como una contravención a una disposición constitucional, sino que además está tipificado en el artículo 158 del Código Penal como un delito flagrante, de tal forma que vamos a actuar en consecuencia a partir de estos días. ¿A partir de cuándo? ¿Desde hoy? Hoy mismo. Desde hoy mismo, ahora, así es. Por el otro lado, ustedes también están siendo atacados. Ayer estuvo aquí el profesor Jorge Iturburu y anunció que ya le había entablado un juicio a usted. Veamos muy rápidamente las palabras del profesor Iturburu. Aquí está lista la demanda para las próximas horas acudir a la Corte a presentar la restitución de nuestros cargos. Es que no solamente se ha prestado las aulas, el problema también que Alianza País, el mismo ministro de Educación me solicita, pues aquí está, la subsecretaria y el ministro, aquí están los originales certificados, en que me dice que le preste las instalaciones, dice, primaria, para se brinden todas las facilidades para el desarrollo de las elecciones primarias del movimiento Patria Activa y Soberanía 35. Lo hace el ministro, por favor. Lo hace la subsecretaria de Educación. ¿Qué dice usted? Yo realmente que alguna de estas cosas sí que provocan ya risa dentro de tanta agresión, dentro de tanta demostración de que la educación ha estado realmente secuestrada en las manos de líderes de un gremio que ni siquiera representan a los maestros del país. La UNE ya no representa a los maestros. La UNE no representa a los maestros del país. La gran cantidad de maestros que está en este momento trabajando y en aulas, construyendo esa patria nueva que todos y todas necesitamos, son aquellos maestros responsables, consecuentes,
que merecen nuestro agradecimiento y que se los damos públicamente todos los días. No este tipo de maestros que han hecho de los locales escolares reductos partidistas. El Colegio Vicente Rocafuerte era una central de partido político durante los últimos meses. Y lo que afirma el señor, debo decirle lo siguiente. En primer lugar, efectivamente, en enero 15 de este año, el secretario general del Consejo Nacional Electoral le dirige una comunicación al ministro de Educación, Raúl Vallejo, y le dispone que se oficie a los directores provinciales para que se presten las instalaciones para un día domingo en el que se desarrollan las elecciones primarias del Movimiento País. Cabe indicar que ese fue un proceso electoral, toda vez que los locales escolares, por tradición en todo el país, vienen siendo recintos electorales. De tal manera que, frente a una disposición de la autoridad máxima en proceso eleccionario, el ministro de Educación debe actuar en consecuencia. Se dispuso exclusivamente el uso de los locales escolares para las elecciones por disposición del Consejo Nacional Electoral. Eso no quiere decir que se trate de actividad proselitista. No se hizo nunca un cartel dentro de los establecimientos. Perdóname, pero cosa que sí hacía el señor Iturburu. En el colegio Vicente Rocafuerte, el señor Iturburu, había grandes pancartas, inmensas pancartas del partido político del gobierno, del Movimiento País. Sí, al respecto tengo que señalarle lo siguiente, y aquí tengo la comunicación que le dirijo yo con fecha 12 de agosto del 2008 al señor Iturburu, donde le señalo: cúmpleme oficiarle para disponer, como lo hiciera ya de manera verbal, que proceda al inmediato retiro de las pancartas promocionales a favor del sí. Cabe insistir en que los espacios educativos no deben ser tribuna ni espacio para la lid político partidista. No es el tipo de gestión que visualizamos en las instituciones educativas públicas. La gestión que nos corresponde como maestros es la de crear todas las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes opten libremente y sin presiones por una línea ideológica con la que se identifiquen. Es preciso señalar que el proselitismo político está prohibido expresamente en las instituciones educativas. En eso tienen toda la razón, doctora, pero en principio es objeto de sanciones igualmente previstas en las normas vigentes. Pero mientras tanto las pancartas estuvieron ahí largos días haciendo campaña a favor del partido político del gobierno. Esa es una responsabilidad. Y si bien todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en que hay que despartidizar y muchos ecuatorianos apoyamos la acción del gobierno en esta materia, sí nos preocupa a muchos ecuatorianos que lo que se quiera simplemente es reemplazar el MPD por el Movimiento País, porque eso sería pasar de un partido a otro, de un mal a otro igual, y quizás peor porque este tiene el poder. Esa es una preocupación que tendría sentido en otro tipo de gobierno y en otro tipo de Ministerio de Educación. Quienes estamos acompañando al ministro Vallejo en esta lucha por despartidizar a la educación, que además ratifica la demanda ciudadana expresada en urnas en noviembre del 2006, estamos plenamente convencidos y contamos con el respaldo del gobierno para no hacer de la educación pública un reducto político de nadie. Le tomo la palabra, doctora Franco, y espero que así sea. Y no tengo ninguna duda de que ustedes lo van a hacer. Si es que usted lo dice, creo que su palabra vale lo suficiente como para creerle. Pero, claro, evangélicamente por sus obras los conoceréis. Liz Valareso tiene para terminar, y muy brevemente, una pregunta para usted, doctora Franco. Adelante, Liz, por favor. Gracias, Jorge. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, Liz? Puntualmente, medidas concretas. Dijo, vamos a actuar en contra de quienes siguen infringiendo la ley. ¿Qué se va a hacer contra los dirigentes de la UNE Guayas que continúan reunidos y dicen que van a mantener el paro? A ver, para empezar, tengo que referirle a la ciudadanía que el día de ayer los representantes de la Unión Nacional de Educadores en su comité provincial ingresaron sin ningún tipo de autorización y en contra de las disposiciones del Ministerio y de las autoridades del establecimiento para sesionar en la sala de profesores del Colegio Vicente Rocafuerte. ¿Qué se va a hacer este tipo de actitudes no se pueden seguir permitiendo, de tal manera que vamos hoy a la Fiscalía a presentar una denuncia para lograr que a través de las instancias correspondientes se prohíba el ingreso y la actividad político-partidista dentro de las instalaciones educativas públicas. ¿Prisión en contra de quienes hoy continúen con este paro?
Bueno, el artículo 158 del Código Penal determina y tipifica como delito flagrante la instigación al paro de servicios públicos, entre ellos el servicio educativo. Por eso vamos a actuar en consecuencia desde hoy. Muchas gracias, doctora. Jorge. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias, doctora Franco, por haber estado esta mañana en los estudios de Teleamazonas. Son las 7 de la mañana con 40 minutos con ustedes. Gracias, doctora, buenos días. Como ustedes saben, amigos.